Hola a todos, ¿cómo están? Buenas tardes. Hola, Caro. Hola, Lucho. ¿Cómo están? Hola Dani, ¿cómo va? Hola Dani, hola Lucho, qué lindo estar Hola acá, Caro. hola a todos, gracias por estar conectados. Sí, hacía un Buenas. tiempito, por lo menos yo, que no estaba aquí presencial en la escuela, así que un placer estar con todo el grupo otra vez. Me estoy dando cuenta que se termina el año, ¿no? Porque estas reuniones las hacíamos de noche y ya ahora hay un poquito de sol todavía, ¿no? Así que, ¿cómo se está yendo el año? Eh, Es cierto, bueno, creo y saludábamos como buenas noches, ¿no? y Así decíamos que buenas noches. cuando lo Sí, sí, sí. veamos en unos... Sí, 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 miraba esto por la ventana y digo, se va el año. Y de hecho es una de las últimas, digamos, programas, ¿no? Ya estamos acercándonos al final, noviembre, y así que creo que también es un buen momento como para refrescar y unir algunos conceptos y algunas cosas que estuvimos, y ahora ya hablándole a los amigos, ¿no? Que estuvimos charlando con el grupo que estuvo liderando de alguna manera las capacitaciones bueno, de cómo ir mejorando algunas percepciones y ir uniendo algunos conceptos, ¿no? Así que bueno, de esto se trata hoy, ¿no? Si bien el título es cambio de hábitos, cómo ayudar a identificarlos y modificar aquellos hábitos que queremos cambiar de manera permanente, eso parte de una identificación correcta, ¿no? Así Total. que, bueno, claro. Ah, Hoy perdón. el pobre Lucho está un Sí, poquito afónico, pero ahí va, le vamos le a está meter garra, poniendo le vamos a todo lo meter que garra puede. para que salga bien. No, le vamos a meter garra. Es Pues está verdad, buenísimo, Dani, y lo que decías. Siga, Así Dani. que a mí me gustaría poner un poquito en perspectiva, digamos, hablamos mucho del propósito y de cambiar hábitos, ¿no? Si hay un hilo conductor que pensábamos en estos días es, si hay un hilo conductor entre todas las charlas y las clases y programas que hemos tenido, es cómo encontrar mi propósito y cómo cambiar hábitos, ¿no? Eh, y creo que es ese, pero bueno, ¿cómo identifico mi propósito? ¿Qué es encontrar mi propósito, no? Y lo digo desde la perspectiva de que, por lo menos en lo personal, a mí me ha costado años, ¿no? Entenderlo y siempre lo voy puliendo, ¿no? Digo, estoy bien enfocado, ¿no? Y sobre todo cambiar hábitos, ¿no? También muchas veces uno dice, bueno, tengo que cambiar este hábito y cuando uno rasca un poquito se da cuenta que al final no era eso, ¿no? Que es otra cosa que está un poquito por abajo de eso, ¿no? Y de eso se trata hoy esta charla, esta mesa redonda que vamos a hacer, ¿no? ¿Cómo identificar esos hábitos? Pero a mí me gustaría contar un par de historias, ¿no? Que están basadas en el manual, ¿no? Que es la palabra de Dios, ¿no? mm, Eh, Sobre todo, qué es el propósito y qué tiene que ver, qué son los cambios de hábitos, ¿no? Entonces, una definición, digamos, rápida del propósito, rápida y libre, voy a decir, ¿no? Eh, ¿Qué es el propósito? Bueno, yo diría, una manera de verlo es todo aquello que está por encima de la salvación, ¿no? Y voy a explicar un par de historias. Una, no las voy a leer ahora, quien las quiera buscar. Una está en 1 Corintios 3, del 11 al 15, y la segunda historia está en Números 14, ¿no? La primera es la de Corintios 3, del 11 al 15, dice que la fundación de todo es Jesucristo, ¿no? Entonces, la verdad que ese es el puntapié inicial, ¿no? Es la base. Y quien está escuchando, y si no aceptó a Jesucristo como su Señor y Salvador, en realidad te invito a hacerlo. Y si no sabes cómo hacerlo, nos podés contactar y te vamos a ayudar y a guiar en este sentido. Pero esa es la base, ¿no? Esa es la base en lo que se apoya todo. Entonces el apóstol Pablo dice, a partir de esa base construimos, ¿no? Y es como construir una casa. Entonces vos tenés dos alternativas para construir. Construís con materiales nobles, con hormigón, con hierro forjado, las zonas más débiles las cubrís con amianto, construís fuerte, o si no, construís de palito, cartulina y hojitas, ¿no? Ahora, cuando viene el fuego, que el fuego viene día a día, ¿no? Lo que queda, ahí vemos qué es lo que queda, ¿no? Entonces, a mí me pareció muy interesante
la imagen esta de una vida con propósito. El apóstol Pablo dice, en la Biblia, dice, y si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien, y acá viene lo interesante, ¿no? Si bien serás salvo, dice, no, vos no vas a perder esa salvación, ¿no? Pero sí vas a sufrir consecuencias, ¿no? Entonces, una vida con propósito tiene que ver esto. Esa salvación, esa fundación en Jesucristo, ¿qué le voy poniendo encima? ¿Cómo voy construyendo esa casa? ¿Cuáles son los hábitos adecuados? ¿Cómo los identifico? ¿Cómo tengo una vida de excelencia? Ese es el propósito, ahí va la cosa, ¿no? Es lo que va por encima, ¿no? Entonces no perdés la salvación, pero sí sos, digamos, responsable de llevar esa vida con propósito, de construirla con materiales nobles. La otra historia está en Números, ¿no? En 14. Cuando el pueblo de Israel, después de andar por el desierto y ya casi estando a las puertas de la tierra prometida, se le revela a Moisés y le dice, esto es un desastre, nos tenés acá en el desierto, muertos de hambre y de calor, vos qué te crees, ¿por qué no nos volvemos a Egipto? Y Josué también les decía, muchachos, miren que del otro lado está buenísimo, ¿eh? O sea, hay algo que nos espera. Dios se enoja, ¿no? Obviamente con el pueblo de Israel, y dice, estos los voy a liquidar a todos, los voy a matar a todos, ya me cansaron, ¿no? Y Moisés, que, si sabés, hablaba cara a cara con Dios, ¿no? Le dice, Dios, te pido, por favor, perdonalos, ¿no? Entonces le dice Dios, ok, mira, porque me lo pedís vos, viste que tenemos onda, los voy a perdonar, pero ninguno de estos van a ver la tierra prometida. Otra vez, consecuencia, ¿no? Consecuencia de no vivir una vida con propósito. Listo, te voy a perdonar, ¿bien? Pero vos no vas a ver la tierra prometida. Otra vez, ¿no? O sea, es como decía Pablo, pasás por el fuego y salís todo chamuscado, quemado, así, todo torcido, todo negro del hollín y demás, o podés salir bien parado, ¿no? Porque construiste una vida. Entonces, para mí propósito es eso que está por encima, ¿no? ¿Cómo construimos esa casa, ¿no? Y los hábitos es lo que te impulsa o detiene en la construcción de ese camino de propósitos, ¿no? Entonces, si vos construís y ponés las acciones adecuadas o detenés las que no son adecuadas, que son los hábitos o los malos hábitos, eso te lleva a un camino a la vida con propósito. Entonces, por eso es tan importante identificar. Y si no encontraste tu propósito, por lo menos no nos volvamos locos, ¿no? Una vida con propósito es una vida ordenada, una familia ordenada, un trabajo o una profesión o un oficio hecho con excelencia, o lo que haces pero hecho con excelencia, y servís con excelencia y con ganas, y te capacitás y buscás. Es una vida con propósito, ¿no? Y eso es lo que va por encima de... Entonces, a mí me gustaba poner un poquito como disparador estas dos historias, ¿no? De que... Cuidado, ¿no? O sea, vos si aceptaste a Jesucristo como tu Salvador, lo pusiste en la fundación, pero eso no significa que si no pones una vida con propósito, no vas a sufrir consecuencias. Si tomás mala decisión, tenés malos hábitos, vas a tener consecuencias. Y de eso se trata, ¿no? Básicamente, vivir una vida con propósito. Perdón, fíjate un poquito de agua. Y quería poner un poquito la palabra como fundamento de todo esto, ¿no? Para no caer solamente en el, vamos que tú puedes, ¿no? O sea, si no están puestos los fundamentos adecuados, es muy difícil de poder avanzar, ¿no? Así que bueno, ¿no? Es un poco la charla. Tomo algo que rescato bastante piolas, digo, como para empezar a tirar un par de líneas. Sí. Por un lado, el tema de que a muchos nos lleva mucho tiempo, a muchos les lleva mucha vida, toda la vida a mucha gente, para encontrar su propósito. No todo el mundo lo tiene tan claro. Entonces, por ahí hay gente que habla del propósito y gente que dice, yo tengo un propósito en mi vida y está buenísimo, lo encontraste y bendecida sea tu vida por eso. Ahora, no significa que todos lo encontremos en el mismo tiempo. No todos tenemos el mismo tiempo. Y este es el primer punto que yo quiero rescatar, porque a veces parecería que por tener fe, y por orar y por tener buenas voluntades. Intenciones. Intenciones, ¿no? Parecería que automáticamente ahí ya se te tiene que venir como, bueno, el propósito de tu vida entonces va a ser, y te quedas así, y no va a venir, digamos, no te va a venir así, digamos. Y ahí tomo un segundo tema que me parece esta piola también para que vayamos
hablando, que es, yo creo que el propósito se va construyendo. El propósito se construye y se reconstruye muchas veces. El propósito quizás que yo tenía a los 20 años en mi vida, quizás no es el mismo que tengo ahora. Porque yo evolucioné, porque yo cambié, porque yo tomé nuevas herramientas en mi vida y tengo otra visión de diferentes cuestiones. Y mi propósito hoy es muy diferente al propósito que tenía a los 20 años. Estoy cerca a los 20 años. 6 años más, no importa, estoy cerca. No. Pero digo, transitar la vida también significa replantearse el propósito, ¿no? Y tener la Claro. capacidad de tener un propósito flexible en el buen sentido, no es que todo el tiempo que está cambiando el propósito, pero digo, puede pasar esto de reconstruir y de rearmar el propósito de mi vida y de mejorarlo quizás, ¿sí? Eh, Nada, lo tiro como disparado, porque a mí particularmente, yo siento que muchas veces me pasa eso. Me pasa esto de, yo creo entender y saber, y lo pongo muy en oración, lo que es el propósito en mi vida. Ahora, de repente, se van dando diferentes situaciones en mi vida que me van levantando la vara de ese propósito. Entonces yo me replanteo mi propósito, como diciendo, pará, entonces, digamos, lo tengo que ajustar a estas nuevas realidades eh, en base a lo que me va pasando, ¿no? Y el propósito central por ahí no lo pierdo, pero se va amplificando, ¿sí? Eh, Digo, como para tirarlo como Bien. disparador, me parece que... Me viene, esto creo Yo, que yo, es algo que... sí. No, dale, dale, dale. No, perdón, Dani. Termina esa reflexión y les voy a contar qué me pasa a mí con este tema del propósito. No, cuando Lucho decía esto, me viene es algo que estuvimos enseñando, pero me viene una palabra que Gonzalo lo usa bastante, ¿no? Es ser intencional, ¿no? Al final tiene que ver con esto, ¿no? Ujú. Con la Claro, intencionalidad, ¿no? tal cual, 100%. Eh, Seguramente ya me escucharon hablar de esto en algunas otras oportunidades, porque suelo decirlo, que a mí el tema del propósito era un lugar de gran frustración en mi vida. Eh, Principalmente porque, bueno, lo escuchamos mucho en la iglesia, no es algo con lo que me crié, no es un lugar de reflexión y un hábito de reflexión que yo tenía desde chica y te diría que hasta joven. Yo conozco a Jesús hace 20 años y al principio me dolía. Cuando se hablaba de propósito, era algo que yo prefería salir de ese lugar porque era un lugar de incomodidad. Incluso hasta llegué a creer que nunca iba a encontrar ese lugar, esa meta, gran meta, ¿no? La meta. Y era muy frustrante. Eh, pero sí, hace algunos años le puse gran intencionalidad en transitar ese lugar incómodo. Y creo que es, como recién hablaste, Dani, ¿no? Hay que ponerle mucha intencionalidad a esos lugares que no son nuestra zona de confort. Algunos de ustedes saben que yo soy contadora de profesión, aunque nunca ejercí específicamente como contadora liquidadora de impuestos, pero sin embargo transité una formación universitaria, digamos, muy estructurada. Vengo de una familia tremendamente estructurada y no solamente estructurada, sino con la mirada muy para adentro, ¿no? Mi mamá, que tenía una voz quizás menos poderosa o por lo menos yo no la escuchaba de esa manera, sí era una mujer de servicio, pero no fui instruida en el servicio. Vuelvo a repetir, no conocíamos al Señor. Y en la medida que pude ir haciéndome estas preguntas y pude ir buscando los lugares de gran gozo, fui desarrollando mi propósito, que está en vías de desarrollo. Algunos de ustedes ya saben que alguna vez recibí hace 15 años una profecía que Cindy Jacobs me profetizó, una profetisa muy reconocida, me profetizó algo que yo miré al costado y dije, ay, esta mujer pobre se confundió, porque o sea, no era
nada de Carolina tenía esa propuesta de Dios para mi vida, absolutamente nada. Y doy gracias a Dios por la vida de Tom y de Susana, que lo grabaron y que me lo escribieron, y lo tengo en un Hotmail del año 2007. ¿Por qué digo esto? Porque creo que todos tenemos que poner mucha intencionalidad en la búsqueda de dónde es ese lugar de gran gozo asociado a lo que papá quiere para nosotros, ¿no? Hay como líneas muy claras, que sabemos que él quiere que alcancemos al otro con lo que tenemos en la mano, por ejemplo, ¿no? Y que seamos de impacto en la vida del otro con lo que podemos hacer. Yo no soy como mi amigo Gastón o Tonga para ustedes y Barbals, que es un evangelista que se atreve a hablar del amor del Señor. Ya lo habrán escuchado, y si no, búsquenlo en el counter de un aeropuerto. A ver, yo no sé, pero yo esa no soy. Pero, sin embargo, tantos años diciendo, no voy a estudiar más, porque mi transitar por la universidad tuvo algunos desafíos emocionales muy grandes, y cuando me recibí dije, listo, hasta acá llegué. Y después tuve que derribar barreras enormes, porque es que lo que yo hago, que es acompañar sueños del otro, y que el Señor me va guiando, pero sin embargo hay gran propósito en eso que yo hago. Yo tengo que estudiar, y si no estudio y no leo, no voy a llegar al lugar que Dios diseñó para mí. Y a mí me cuesta mucho sentarme a leer. Y vos dirás, bueno, pero ¿cómo, Caro? Y en la secundaria y en la primaria, y que eras tan buena alumna, sí, sí, pero un día yo declaré con mi boca que no volvía a estudiar más. Y nosotros sabemos lo que significa el, eh, el crear realidades positivas y negativas. Y yo dije, no voy a estudiar más. Entonces, cuando a mí Alex me venía con propuestas, yo decía, ¿para qué? O sea, ¿para qué? ¿Para qué me venís con qué sentido tiene que yo haga esto? Déjame que yo me quedo en la organización atrás, limpiando, y está todo bien con haciendo eso, y ordenando, y está todo bien con hacer eso. Pero jamás me imaginé que yo podía ir por sobre una realidad mala que yo había creado para mi vida, simplemente porque había pasado por lugares de frustración, ¿no? Y eso ya era demasiado para mí. Y Caro, vos ahí comentabas en esa búsqueda del propósito, disparaste como un montón de acciones, ¿no? De sacar barreras y bloqueos y cuestiones, ¿no? Entonces yo pensaba un poco en el huevo y la gallina, ¿no? ¿Qué es primero, ¿no? Si primero identificamos nuestro propósito y luego identificamos los hábitos que necesito desarrollar para el propósito, o es una construcción que va de la mano, ¿no? Pues al final, digamos, en esa construcción de hábitos, que tiene que ver con la construcción de buenos hábitos o eliminar los malos, que a veces cuesta más eliminar los malos que construir los buenos, hay una habilidad en sí misma, ¿no? Y todo tiene que ir en sintonía también con el propósito, ¿no? O sea, no puedo inventarme hábitos o dejar de hacer cosas o poner a hacerme nuevas si eso no está en sintonía con lo que es el propósito. Y otra vez, yendo al concepto simple del propósito, ¿no? Que es una vida ordenada, una vida de servicio, un trabajo, mi profesión haciendo todo con excelencia, digamos, no necesariamente encontrando la vacuna para el COVID, ¿no? O sea, eso puede ser un gran propósito, pero a no todos se nos presenta la oportunidad, ¿no? Tiene que ver un poco con esto, ¿no? Entonces pensaba en esto, ¿no? ¿Cómo van esas cosas también un poco de la mano, ¿no? Que hay una habilidad en sí misma, ¿no? Poder gestionar y ir haciendo esas preguntas adecuadas en ese proceso de construcción de los hábitos adecuados, ¿no?
Entonces, Eh, yo creo que un punto de partida quizás es la comodidad incómoda, ¿no? ¿Viste mm, cuando vos estás en un lugar conocido, eh, por decirlo cómodo, porque ya lo sacás de taquito, pero no es, no hay un gozo, no hay un lugar eh, de plenitud de ninguna manera. Entonces es como ese espacio de... y yo les voy a contar algo que también lo he dicho, pero no sé si a ustedes, a mis dos amigos Dani y Lucho. Como yo me había hecho la promesa de no estudiar y como nosotros vivimos afuera, cuando volvimos, una de las cosas que yo quería hacer era cuidar a mis hijos y que no los cuidara otro, dije, voy a poner todo en pausa. O sea, todo lo laboral, lo social, todo en pausa lo pongo para que mis hijos, que eran americanos, o que Monse, que digamos, y volvíamos, voy a ser 100% mamá para que los chicos puedan adaptarse. Resulta que eso, los chicos, ustedes saben lo rápido que se adaptan. No sé si a los 3 días, a los 3 meses, a los 3 años, pero yo llegó un momento que yo era insoportable. No es que no, nunca más lo soy, ¿no? Pero era insoportable. Era insoportable porque limpiaba todo el día y venía un pibe que no se había sacado los zapatos y yo era la, ¿cómo es la bruja del 78? No me acuerdo cómo es la bruja. Era, era un espanto. O sea, entonces yo que había decidido que mi propósito durante los próximos años era acompañar a que mis hijos se aclimataran y pudieran arrancar, me había quedado en un lugar que yo sabía hacer porque no hay nada de malos en limpiar pisos, ¿eh? mm, Pero era una comodidad tremendamente incómoda para el resto de mi familia y para mí. Yo me sentía muy frustrada cuando me iba. Y les pasa quizás a algunos de ustedes que están trabajando en el mismo lugar, hablábamos esto el otro día con Dani, hace 2 años, 5 años, 20 años, y saben que todas las mañanas cuando van a ese lugar van a ser infelices por un lapso de 8 horas hasta que pueda salir de este lugar. Y ujú, así sigo porque tengo obra social o porque... y lo que no quiere decir que te tengas que ir de ese lugar, ¿no? Pero si vos crees que no podés hacer nada para cambiar eso y que tu mal humor está totalmente condicionado a que tenés un jefe insoportable como era la escoba en mi caso, o el trapito, o el blem, eh, estás muy equivocado. Dios no pensó esa vida para vos. Esos no son los planes de Dios. Y ahí activate, buscate un mentor, buscate alguien que te acompañe, buscate un amigo, alguien que vos puedas escuchar bien, ¿no? ujú. El Sí, tema del mentor hay, está buenísimo. sí, 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 sí. El tema del mentoreo en estas etapas de introspección y de, y de análisis, ¿no? Me parece son fundamentales. Tomo otro tema que está vinculado a todo lo que estamos hablando, ¿no? Y que me parece también suma para la gente que por ahí está escuchando, porque creo que muchos nos sentimos eh, pegados a este tema. Y tiene que ver con que el propósito, y vos un poco lo dijiste, Dani, recién cuando en chiste tiraste, eh, hiciste un comentario como que el propósito quizás no es inventar la vacuna contra el COVID, ¿no? Poniendo algo magnífico, ¿no? O salvar del hambre al Gran Buenos Aires, o crear una fundación, viste que hay veces que el propósito es tan pequeño como quizás un comienzo de una voluntad. Es decir, podemos tener un propósito para cosas chiquitas y estábamos ayudando a gente y estás colaborando en que ese propósito funcione y arranque. Es decir, no tenemos que pensar el propósito, creo yo, desde mi mirada, creo que si uno pensase o tuviese que pensar un propósito, digamos, real, lo tiene que llevar a la realidad de cada uno. El propósito de Caro, el propósito de Daniel, el propósito de Alex, son todos propósitos diferentes, de Tony, son todos propósitos diferentes.
cada uno tiene el suyo en la magnitud de su vida. Y después cada uno lo adecua, digamos, a su contexto, ¿no? Y en ese sentido también está bueno tener mentores y gente con la que hablar, porque hay veces que en estas conversaciones uno también va entendiendo cómo lo puede ir adaptando y cómo la funcionalidad de un hábito colabora. Yo el hábito lo tomo como la nafta, ¿no? Para mí es la nafta que hace mover. El hábito para mí es esa cuestión de repetición, ese despertador de las 7 de todos los días a la mañana, donde yo tengo que hacer repetidamente algo para que la cosa funcione. Porque todos en general, los humanos en general, somos de trabajar por impulsos, ¿no? Por necesidades espontáneas. Y después saltamos otro tema y saltamos otro tema. Y ahí es donde ya Daniel González en varias charlas ya ha hablado, ¿no? De esta cuestión. Y yo en muchos casos me siento representado porque yo en algún momento me sentía de esa manera, y hoy llevo un orden, intento llevar un orden, intento llevar hábitos en mi vida saludables. Pero digo, volviendo al tema del propósito, pequeños propósitos para arrancar. Esas personas que sienten que no tienen un propósito claro, yo por lo menos desde mi lugar, dos recomendaciones. Arrancar chiquito, pensar en pequeño, donde la ayuda puede ser algo controlable, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, saber que todo lo que uno haga siempre de manera desencadenante va a ser de bendición para otros. Y eso es parte del propósito también, ¿no? Lo tiro así como un tema. Y esto que decís me trae también que estamos hablando de vidas con propósito, ¿no? O sea, no de crear compartimientos estancos, ¿no? Y pensaba en vidas maradonianas, ¿no? O sea, no podés ser un gran jugador de fútbol y todo lo demás es un desastre, ¿no? Y como querés ser un buen jugador de fútbol, entrenás como entrenaba Maradona, ¿no? O sea, con excelencia y jugás, pero después todo alrededor es un desastre, ¿no? Entonces, vidas maradonianas, no sé si es el concepto de una vida con propósito, ¿no? Es una vida Ahí enfocada. están hablando entre ustedes. Yo necesito más explicación. O sea, me quedé afuera de la conversación. Entonces, ahí pensaba cuando vos decías esto, cosas chiquitas, también pensaba en esos hábitos, ¿no? Porque también cuando queremos cambiar 15 hábitos al mismo tiempo, es difícil, ¿no? O sea, en cómo vamos atacando esos hábitos un poco de a uno. En el momento, por eso, si identificamos ese concepto de una vida con propósito, ¿no? Una vida que ordenada, organizada, ¿no? Donde todo se vive en un nivel de aprecio, de excelencia, ¿no? Bueno, eso es una vida con propósito, ¿no? O sea, tener esa vida íntegra, esa vida de que todo de alguna manera está integrado, ¿no? Eso es una perspectiva de vida con propósito, ¿no? Ahora, desde eso uno quiere cambiar algunos hábitos que me vaya llevando. Por eso yo también veía el concepto de identificación del propósito y los hábitos son los que te llevan a ese propósito, te hacen mejor en ese propósito o te desenfocan del propósito, ¿no? Si tenés hábitos que no son los adecuados, ¿no? Y también, como decías, Lucha, ¿no? Como, claro. Es que yo creo que indefectiblemente uno está agarrado con el otro. Vos Claro. no podés cumplir un propósito si no que generás hábitos, indefectiblemente. Claro. Es como querer llegar a Mar del Plata con el auto y no cargar la nafta. No va a pasar, claro. Es decir, no va a suceder. Para poder tener propósitos claros y poder ver que se cumplen y que son realizables y que impactan en una persona, en una comunidad, en un proyecto, claramente todos vamos a tener que hacer, cumplir diferentes hábitos para que eso suceda. Acompañar, escuchar, seguir, ir presencialmente, comprar, cocinar, no sé, lo que sea. Realmente. Yo hablo, nos ha pasado que esta conversación, que por suerte la tenemos acá con mucha gente del otro lado, nos pasa en privado, ¿no? Gente que por ahí, cuando tocas este tema del propósito, dicen, sí, pero ¿sabes qué pasa?
Yo no estudié algo, una carrera, ¿no? Donde yo puedo liderar gente, hablarle a masas, hacer cuestión. No, es que ahí es donde, ahí para mí arranca el error. No Ujú, todos estamos para eso. Yo hay un montón de cosas que no puedo hacer y hay cosas que me siento más cómodo y hay cosas que me hacen más feliz y hay cosas que donde siento que tengo herramientas para ayudar a otro. Es ahí donde yo me apoyo. Yo busco qué de lo que sé, de lo que me gusta y de lo que puedo convertir en una realidad y mejorársela a alguien, a algo, a muchos, de alguna manera positiva. Eso a mí me genera un propósito, hace que mi propósito ujú, funcione. Ahora, para que eso sea, aparte de vislumbrarlo, tengo que tener hábitos para que se puedan cumplir. Tengo que determinar a quién, tengo que determinar cómo, tengo que determinar en cuánto tiempo, tengo que determinar en qué lugar, diferentes cuestiones que me hacen que no que escucho una persona una vez y ya después no la llamo más en 2 años. Tengo que seguir llamándola a él, a ella, a ellos. Digo, tenés que ir armándote hábitos de seguimiento, hábitos de palabra, hábitos de lectura y de introspección propia, porque uno para dar también tiene que formarse, pero no digo solamente en cuestiones técnicas, ¿no? Formarse en la palabra, formarse en la lectura, formarse en ser mentoreado, eso también es formarse. Hablar con alguien que uno valore mucho y que lo escuche atentamente, eso es formarse. No necesariamente hay que sentarse con un libro 500 horas, como decía Caro. Hablar con Caro a mí me forma. Yo cuando hablo con Caro a mí me, eh, me, me siembra internamente y eso indefectiblemente es un crecimiento. ¿Sí? Entonces, digo, tenemos que empezar a ver estas cuestiones que son muy grandes para la vida de todos, de nosotros, en pequeñas cuestiones, en las pequeñas cosas. Alguien dice, no, yo dono ropa nada más, pero no sé, eso no es tener un propósito en la vida. Es el comienzo de un propósito en tu vida. Arrancá por ahí. Eso te va a llevar a diferentes cuestiones. Y como yo lo entiendo, por lo menos, como el propósito es educable, como el propósito en algún punto es mejorable, es una barrera que va a ir creciendo en la medida que nosotros nos vamos formando, indefectiblemente vos vas a arrancar por ahí, pero seguramente el camino te va a llevar más lejos. Y obviamente en base a la oración y tener una mirada puesta en la fe, seguramente te vaya alimentando mucho más y vayas encontrando ese propósito donde vos digas en algún momento, este es el propósito mío, este es el propósito que Dios tiene para mi vida y donde yo siento que puedo ayudar, puedo formar, puedo hacer diferentes cuestiones en el lugar donde me desempeño, ¿no? ujú. ¿Les parece que leo un par de comentarios de amigos que Sí, están en esta mesa, pero no están a en ver. esta pantalla? Pero eh, habla, bueno, además de saludar Los a todos malos los que ocultalos, están claro. allá, como, sí, 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 obviamente, como Sil, como Mariana, Tony, Lidia, bueno, más allá de saludarlos, o mi esposito lindo, Gonza decía, propósito, tenemos que pensar en nuestras habilidades, talentos y dones, porque Dios nos dio todas las herramientas necesarias para cumplir nuestro propósito, más allá de la oración y la revelación del Espíritu. Por ahí hay pistas. Esto es lo que acabas de decir vos, Lucho, ¿no? Ya lo tenemos en la Sí. mano. Es el lugar donde nos sentimos que por ahí va la cosa. Eh, bueno, Lau Rey, aparte de saludarnos, decía, un propósito que nosotros consideramos pequeño para la vida de quien impactamos puede ser un tsunami de bendición. Tenemos que Completamente de repensarnos acuerdo. desde el servicio al prójimo, nuestra trascendencia, ¿no? Ahí hay otra clave, el tema de Claro. trascender, de ir un poco Entender. más allá de yo y los míos de alrededor. Y Tony dice, sin duda, Lucho, ese para qué es dinámico. Nosotros hoy con Ceci pasamos horas cuidando a la nieta, cumpliendo hoy una tarea de mucha utilidad para los chicos. Pequeñas cosas Claro. que bendicen a otros. A Silvi también la quería saludar, no quería dejar de saludarla. Eh, y volviendo al tema de los hábitos relacionados con el propósito, ¿no? Yo hoy pensaba, ¿se acuerdan cuando teníamos que levantarnos en la secundaria?
Mis hijos se levantan solos, pero yo no me levantaba, yo no me levantaba sola. Me tenían que venir a levantar como 3 veces. Evidentemente no tenía muy en claro por qué estaba haciendo lo que estaba haciendo, eh, más que tenía que obedecer, y no me quedaba otra, ¿no? Hasta que a uno le cae la ficha y se apropia de esto como este fundamento que pusiste vos, Dani, tan valioso eh, de por qué será que Dios nos está llevando, y su palabra nos lleva a buscar qué hay para adelante, qué es lo que Él pensó para nosotros, ¿no? Nuestro pastor lo dice tantas veces que Dios actúa a través de nosotros y esto va de la mano del propósito. Pero ¿qué pasa con nuestros hábitos? Y algo que vimos charlando con algunos de ustedes, incluso en el Zoom, o analizándonos a nosotros mismos, es que no siempre nos resulta fácil descubrir qué es un hábito. Porque una cosa es una emoción, otra cosa es un hábito, a veces se nos arman mezcolanzas, ¿no? A mí, yo hasta tuve que googlear para poder ampliar y nos encantaría que ahí nos ayuden esas 50 personas que están ahora conectadas a hablar específicamente de hábitos. Yo les menciono algunos, Dani y Lucho mencionan otros. Confieso que hasta los googleé para saber de ir en la buena dirección. Yo no soy psicóloga, pero a veces se me mezclaban, ¿no? Eh, y, por ejemplo, Daniel dice 1000 veces establecer un presupuesto para que las pequeñas zorrillas no se nos escapen, ¿no? No creer que, bueno, gasto un poco de acá, un poco de allá y no tener en cuenta, por ejemplo, que los gastos pequeños son gastos y el hábito de presupuestar de alguna manera qué es lo que económicamente, cómo vamos a afrontar el mes que viene o el año que viene. Uno que me gustó muchísimo es el tema de pasar tiempo pensando, ¿no? Negativamente o positivamente, porque es un hábito. A veces hacemos un hábito de esto de, o hablar mal del otro, ¿no? Eso, ahí podríamos tener uno entero, que es esto que a Dios lo entristece tanto, ¿no? Este hábito de hablar del otro. Eh, ¿qué otros hábitos se les ocurre a ustedes, además de, digamos, del levantarse temprano, que es el que me costaba a mí cuando era chica? Sí, yo estaba pensando, digamos, cómo se llega también a eso, ¿no? O sea, muchas veces definimos hábitos como una cuestión aspiracional, ¿no? Eh, no sé, por ejemplo, quiero cumplir con mis clientes, ¿no? Quiero cambiar el hábito de cumplir con mis clientes. Bueno, a ver, ¿cuál es el hábito? No, no hay un hábito ahí, hay una aspiración de querer cumplir con algo, ¿no? Entonces, ¿cómo llego a la raíz de ese problema? ¿No? O sea, ¿cuáles son las preguntas que tengo que disparar, hacerme, pedir que me las hagan, ¿no? Compartir esto que me sucede para llegar al cambio de hábito. Seguramente el cambio de hábito que quizás subyace ahí, no sé, decir, quiero cumplir con mis clientes, pues no les cumplo nunca, o llego tarde, o no les cumplo con los compromisos que asumo. Cuando te haces 2 o 3 preguntas, tiene que ver, no sé, por ejemplo, falta de una planificación, de una agenda del día, Ujú. de estructurar el trabajo diario de una manera. Y ahí está la acción, ¿no? O sea, el hábito, como vos mencionabas, Caro, recién, son acciones concretas, ¿no? O sea, no hay una cuestión aspiracional. A lo mejor eso aspiracional es el resultado final de lo que aspiro a conseguir, ¿no? Pero el hábito está en una acción muy concreta que tiene que ver a lo mejor con planificar mi día, planificar mi semana, planificar mi mes, planificar mi año y si podés planificar tus próximos 5 años, sobre todo si sos joven y tenés que construir esas bases, ¿no? O para todos, ¿no? Pero tiene que ver un poco
con esto, ¿no? ¿Cuál es la acción concreta, ¿no? Y ahí, bueno, o qué tengo que dejar de hacer, ¿no? Como decía, bueno, dormir, ¿no? Bueno, si estoy durmiendo mucho, lo que tengo que hacer es algo concreto que dejar de dormir, ¿no? Entonces, yo creo que tiene que ver con eso, cómo encontrar esa acción concreta, ¿no? Está bien definir eso aspiracional, que lo visualizo, que tiene que ver con que quiero tener una relación con mis clientes y cumplirle a todo el mundo, pero ahí adentro, evidentemente, puede haber un montón de acciones y hábitos que sí tengo que cambiar, ¿no? El Y no te ejemplo más claro levantás es el de la temprano dieta. porque, claro, Perdón, ¿no? bueno. No, 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 está bien. Yo pensaba en esto que dejaba, que Dani decía, ¿no? Llego tarde. Esta persona que te decía, quiero cumplir con mis clientes, pero claro, siempre voy tarde. Entonces, si le digo que llego a las 8 y llego a las 10, a veces no los encuentro, entonces pierdo mediodía y en realidad no me puedo levantar temprano, quizás porque me acuesto tarde viendo Netflix y me acuesto tarde viendo Netflix porque necesito desenchufarme del día anterior y necesito desenchufarme del día anterior porque, porque como llego tarde siempre estoy de mal humor, porque mis clientes no me tratan bien, porque, eh, porque llego 5 días tarde, es algo que prometí. Entonces, cuando encontramos esa raíz que podemos ser capaces de decir, ok, ¿sabes qué? A partir de hoy, lunes empiezo dieta. No, a partir de hoy, me va a llevar, ¿cuántos días dicen que lleva un cambio de hábito? Me va a llevar X cantidad de días. Si le tengo que pedir a mis hijos que me cambien la clave de Netflix para no ver Netflix por los próximos 30 días hasta que sea capaz de no acostarme a las 2 de la mañana, que sé que entonces no me voy a poder levantar a las 7, eh, que así sea. O sea, y cambiar esto pequeño, que para algunos puede llegar a ser pequeño, Sí. pero puede implicar mucho sufrimiento, ¿no? La vida diaria está Y, llena de hábitos que quizás nosotros no los consideramos como tales, pero que tienen que ver claro. con esto. El hecho de Ujú. levantarte temprano y tener que dormir la cantidad de horas que tenés que dormir. Yo voy a poner ejemplo de mi mujer, Alejandra, que claro la conoce, que sufre el tema de llegar tarde a todos lados. Lo sufre. Y yo, que digamos que no tengo ese problema, la trato de ayudar y aconsejar, digamos, claro, para cómo tiene que solucionarlo, ¿no? Entonces trato de darle una visión sobre eso. No es fácil. Claro, porque requiere que ella se tiene que desfragmentar en lo que es y lo que hace para poder tomar algo nuevo y cambiar ese hábito, que le cuesta mucho, porque toda su vida fue impuntual. Entonces, pero se da cuenta ahora que todo el mundo dice, sí, no, a Alejandra llamala una hora antes, avisarle una hora antes, para que te llegue a tiempo, ¿viste? O decirle que es a las 9, pero nos juntamos a las 8. Y bueno, y obviamente no le No cae nos muy está en gracia, escuchando, ¿no? No no nos nos está está escuchando, escuchando. en Hola, amiga. absoluto, en absoluto. Pero lo que quiero decir es, ella entendió que, por ejemplo, una solución para eso es pensar las cuestiones de atrás para adelante. Si yo tengo que estar en la casa de Caro a las 8 y vivo a media hora, ya de por sí tengo que salir 7:30. Si encima tengo que, no sé, bañarme y tengo 20 minutos más, y si encima tengo que, bueno, tengo que salir 1 hora y media antes, ok, entonces yo tengo que salir 6:30 de la tarde para estar a las 8 en lo de Caro. Esos bloques de tiempo ayudan a programar y programar ayuda a poder calcular tiempos. Y uno dice, Luciano, no estás inventando nada, campeón, la verdad que, pero la realidad es que para la gente que es impuntual, esa práctica no la tiene. La gente impuntual dice, bueno, Caro vive más o menos cerca, yo saliendo 7:15 llego, jamás va a llegar, nunca va a llegar a las 9 siempre, porque tiene ese timeline de 1 hora y pico que no lo considera. Entonces, cuando lo entendió, dice, bueno, ok, hay que salir 6:30. Pues si salgo 7:10, voy a llegar a las 8:30 a la casa de Caro. Y con ese Ahí, ejemplo, digo, es un pequeño ejemplo para un montón de cuestiones que tenemos, ¿no? Diarias. ahí, Lucha, metiste un tema, ¿no? que es importante. Fue una construcción de a dos, ¿no? Claro. Eh, Ujú.
Y creo que eso es importante, ¿no? Cuando quiero cambiar un hábito, y un hábito de estos rebeldes, ¿no? También que cuestan, es importante tener quien me dé esa reacción, ese feedback, que me pueda decir las cosas, siempre con la guardia baja, ¿no? O sea, porque te van a decir 4 cosas que seguro no te van a gustar, ¿no? Entonces, Tal cual. y cuando te dicen esas 4 cosas que no te gustan, que uno sabe íntimamente que son las adecuadas y las correctas, solamente limitate a decir gracias, ¿no? O sea, no ponerle, ¿no? Porque Yo creo generalmente que, esto es otra cosa, ¿no? El hábito, el mal hábito, cuando tenés corregido, te trae un montón, es lo que vos decías, ¿no? O sea, te impone un montón de excusas, ¿no? Es como cuando otra vez llamás al plomero, decís, nos vemos a las 10 y te llama a las 3 de la tarde para decir, creo que no voy a poder llegar. No me digas, ¿no? Sí, ya me di cuenta. claro, No, lo que me pasa, que excusas, ¿no? Entonces, bueno, un poco eso, ¿no? ¿Cómo construir eso entre otros, ¿no? Que me ayuden en ese feedback. ahí podemos armar un programa especial que es rompiendo hábitos en la pareja. Pero eso lo dejamos para otro momento. Sí, sí, lo dejamos para otro momento. Hay otro programa especial, De tranquilamente. horas. Porque aparte a ese tenemos que invitar a Alonso. A esa la tenemos que invitar a Sí, Alonso, sí, porque a si no varios hay que sería invitar. como Hay poco que invitar a varios. balanceada. Ahí, Hay que hacer una mesa por grande. cierto, Gonza Terrazas dice, te bancamos, Ale Alonso. Yo también te banco, amiga. Lo bancamos Eh, a full, lo bancamos a full. Pero bueno, sí, el tema de también ser asertivo cuando uno le, digamos, trata de ayudar al otro, ¿no? Pero por sobre todo tener nosotros una actitud que también es algo de lo que venimos hablando no este año, hace 2 años acá, y que todos los que están del otro lado intentan hacerlo, porque por eso están de este lado, es ser enseñables, ¿no? Creo que también ahí, cuántas veces escuchamos esto de pedirle a papá que nos guíe, pero no prestar la suficiente atención a cuando él nos va ayudando de la mano de nuestros hermanos, de nuestros amigos, de nuestras parejas nada, que quieren poner la mejor. El que va a llevar un poquito de corrección, por así decirlo, no ponerse en modo conquistador, no ponerse en modo lo que pasa es que lo que vos haces está todo mal, entonces, porque no hay chance de que el otro escuche, ¿no? Así que de última, si vos sentís que tu pareja no puede mentorearte porque no lo escuchás, búscate un amigo, búscate a alguien Pero, al que, digamos, te parezca, tenga un lugar de autoridad, pero busca a alguien que te acompañe. Creo que eso también es una ventaja, una gran ventaja que tenemos digamos, en ser iglesia, que quien se acerque, eh, en términos generales, quien se acerque a darte algo y ni hablar de parte del Señor, es porque quiere lo mejor para vos. Es porque ve que hay algo más para tu vida y que por ahí te trabaste. Todos ustedes saben que la primera vez que me pidieron que dé una charla pública en la iglesia, eh, no la pasé mal, la pasé horrorosamente mal. Dije, ¿para qué es todo esto? ¿A quién se le ocurrió que yo tengo que hablar con un micrófono en la mano? Y no digo que nací para esto, pero no importa, si lo que yo digo lo ayudó a uno, ya es un montón. Y si yo me quedaba llorando en el baño, como lo hice la primera vez que fui a dar una charlita, eh, nada de esto hubiera ocurrido. Capaz que, pero para mí esto es parte de lo que hoy tengo que hacer, aunque me ponga nerviosa, porque me sigo yo, poniendo nerviosa. yo creo que cuando uno piensa en eh, cuál es el propósito, ¿no?, de uno en la vida, para poder desarrollarlo, para las cosas positivas, todos tenemos, cada cosa positiva tiene un yunque, algo que lo tira para abajo, ¿no? Y en este caso en particular, Ujú.
cuando uno habla del propósito, lo que lo tira en contra, es decir, lo que no te deja verlo, lo que no te deja desarrollarlo, lo que no te deja potenciarlo, es la soberbia, es la arrogancia, eh, es el ego. Cuando uno tiene el ego muy grande, Ujú, es soberbio y es arrogante, difícilmente ujú, vos podés encontrar cuál es ujú. tu propósito en la vida. Justamente para poder encontrarlo hay que sacarse esa mochila de lado y poder encontrar el propósito, ¿no? Mientras uno siga siendo así, digamos, va a ser muy difícil encontrarlo. Eso me parece absolutamente esencial, ¿no? Tener la humildad y la apertura, digamos, como para ver qué cosas... Por eso es tan importante ir a la raíz del problema. Seguramente, digamos, está bueno plantearse lo aspiracional, lo que decíamos, ¿no? Ahí quiero llegar, ¿no? Y me quedo con eso, pero claro, eso no duele, ¿no? O sea, porque ahí no hay un hábito para cambiar, en lo aspiracional, ¿no? Como decíamos, en quiero ser puntual, en quiero estar bien con mis clientes, en quiero no tener temor, como creo que hablábamos, o quiero... Bueno, eso es aspiracional, ¿no? O sea, el tema es que cuáles son los hábitos, las acciones concretas que esas son las que duelen, que tengo que modificar y que tengo que cambiar. Y ahí es importante, creo que alguien ayude, ¿no? En ese proceso, ¿no? Y eso es clave. Decíamos es que el cambio de hábito, identificar el hábito y cambiarlo, es una habilidad en sí misma, ¿no? Hay personas que identifican ese hábito rápido y de una manera más ágil porque tienen la habilidad de hacerlo, ¿no? Bueno, lo decía Gonzalo un poco en los comentarios, ¿no? Esa es la base de entender mis fortalezas y mis debilidades. Si yo Ujú, ujú, no identifico, o sea, tengo que tener ese mapeo, ¿no? Decir, bueno, ¿en qué fortalezas me apoyo? ¿Cuáles son las cuestiones que son mis pilares en las que yo me apoyo en mi desarrollo, en el desarrollo de mi propósito? ¿Y cuáles son las cosas que tengo que modificar, que son esos hábitos? Entonces, tener ese mapa es fundamental, ¿no? Y muchas veces no alcanza con uno solo, ¿no? Muchas veces uno se queda... Eh, creo que nos pasa a todos, me ha pasado a mí muchas veces, decir, tengo que comunicar mejor, ¿no? Y cuando te parás un momento, al final, no, quizás no es un tema de comunicación, ¿no? Es un tema de que no planificaste correctamente y no te siguieron ujú. porque dejaste a todo el mundo tirado por ahí en vez de haberlos involucrado en un proceso de planificación, ¿no? Entonces, cuidado cómo definimos eso aspiracional sin tener en cuenta qué nos lleva, cuáles son las acciones concretas que te llevan ahí, ¿no? Para dejar de ser Se- una que se- tienen los que tienen, ¿cómo se llama? Eh, los liñeros, ¿no? ¿Cómo se llama? No me sale la palabra. Cuando uno le mete fuego ahí en el comedor de la casa, Ah, la sí, chimenea. la La gente que tiene eh, chimenea eso. utiliza las tortas de quebracho, ¿no? Y uno sabe que las tortas de quebracho son Ujú, duras, cuestan quemarse, ¿no? Uno tiene que decir si va a ser una torta de quebracho o va a ser una esponja. Yo creo que torta de quebracho son los que tienen el ego muy grande, los que son soberbios, los que no pueden liberarse del yo lo sé todo. Mientras que los que sí pueden hacerlo se convierten más en una esponja, que pueden absorber, ¿sí? Que tienen capacidad de expandirse. Entonces, uno, yo creo que todo el tiempo tiene que estar definiendo eso. ¿Soy una esponja o soy un quebracho? ¿Soy algo rígido, duro, difícil de quebrar? ¿O soy expansible, absorcivo, introduzco conocimiento, tengo una escucha activa, ¿no? Es como dirimirse todo el tiempo en eso y tratar de ahí uno ir entendiendo dónde está parado, ¿no? Perdón, Caro. No, 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 pero me encantó esa. Me gustan mucho las imágenes, me ayudan mucho las imágenes. A mí también. Se me vino a la mente, se me vino a la mente un cartel pavo que seguramente lo han visto un montón de veces en todos los lugares que quieren que hagas dieta, ¿no? Entonces dicen una frase muy común que dice que estar gordo o estar con sobrepeso es doloroso, hacer dieta también es doloroso
y vos tenés que elegir cuál dolor vas a enfrentar, ¿no? Cuando vos tenés sobrepeso, vienen las enfermedades, las imposibilidades, no puedo hacer esto, te proyectás y haces una línea de tiempo y decís, bueno, no voy a ser la abuela que quiero ser o que me estoy imaginando si no largo esto, ¿no? Si no me pongo a comer bien acá. Y no comer galletitas también es muy doloroso, muchachos. Pero bueno, las dos cosas son dolorosas. Llegar tarde es doloroso y planificar también es doloroso. El tema es cuál es el dolor que vos elegís, digamos, bancarte y hasta qué punto decidís bancarte el dolor que te produce, eh, como decía Dani al inicio, el mal hábito, ya sabés cuál es la consecuencia. O sea, si vos no entendés que repitiendo un mal hábito siempre vas a ir al lugar opuesto a donde Dios quiere que vos vayas, no vengas después a llorar, que no podés lograrlo, que no tenés las fuerzas suficientes, que no tenés los recursos suficientes cuando estuvieron ahí a disposición. Tampoco llorar sobre la leche derramada porque siempre estamos a tiempo de arrancar hoy, ¿no? Pero las consecuencias están y a veces son consecuencias que no se modifican, ¿no? Nos tenemos que Bueno, despedir. creo que nos estamos llegando al final. Creo que, bueno, yo disfruté mucho de la charla, la verdad que uno también aprende mucho y reflexiona mucho. Yo, a ver, no sé si cada uno quiere dejar una concepto final, ¿no? Pero para mí es encontrar esa acción, ¿no? Esa acción concreta, ¿no? Si el hábito cuando lo querés describir se te basa en muchas palabras, seguramente no es un hábito que querés cambiar. El hábito tiene que tener una acción concreta, ¿no? Entonces, quizás te animamos a eso, ¿no? Yo voy segundo, entonces le spoileo a la que creo que Lucho decía. Mm, Búscate a alguien, camina con claro. alguien que te Ujú, acompañe y a ese alguien al que vos le rindas cuentas de alguna manera de tus acciones, porque ujú, ese alguien quiere lo mejor para vos y te va a ayudar a caminar y a enderezar también la senda que quizás hoy vos no podés enderezar. ujú. Hábito y propósito van de la mano. Pequeñas acciones Ujú. con un hábito repetido. Pequeñas acciones con un hábito repetido van a tener un buen resultado. No pensemos el propósito como a salvar al universo, porque no va a pasar. Es muy difícil. Hay gente que lo tiene y gente que no. Cosas pequeñas con una acción repetitiva. Y eso nos va a empezar a dar buenos resultados para después seguir en otros niveles. Excelente. Chicos, un placer. Caro, Lucho, saludos a Igualmente. todos que Igual están para también mí. Gracias. Gracias a todos los que nos acompañaron. Exacto. Bueno, saludos, ¿eh? Chao, Gracias a chicos. todos. Chao, chao. Un Chao, beso chao. grande. Bye, bye.